Bueno, estamos en el anterior diciendo a quién iba dirigido el Evangelio, con cuál propósito, con cuál era la finalidad, que es múltiple, pero sobre todo decíamos que lo más importante va dirigido a edificar la fe, a creer en Cristo para poder ser salvado. La confesión de fe es fundamental. Por ejemplo, del Bautista se dice, cuando se le pregunta si era el Mesías, dice así: él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Mesías. Está en Juan 1:20, ya de entrada. Vemos ese énfasis en la confesión del Bautista, ¿no? Así que, por otro lado, vemos también, resulta evidente, ciertos personajes que por miedo a los fariseos, ya que estos ya habían decidido excluir de las sinagogas a todos aquellos que se declararon abiertamente por Jesús, cosa que luego se dio en el año 90, en el concilio de Iamnia. Todos los cristianos fueron expulsados de la sinagoga, no podían entrar en ninguna sinagoga. Bueno, ya al comienzo ya estaba eso. Y para estos discípulos de Jesús era más importante el honor de los hombres que el de Dios, y se escondían. Y entre ellos está José de Arimatea. No obstante eso, al final aparece junto con Nicodemo a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús, con lo cual se estaban declarando discípulos suyos. Es decir, momento tremendo que era la gran persecución, o de gran miedo. Si habían matado al maestro que iba a pasar con los discípulos, pues estos que antes se escondían, para no quedar mal con los otros, en ese momento se dan a conocer. Nicodemo era un jefe judío, y en su primera aparición va de noche donde Jesús, probablemente por temor a ser visto. Luego desaparece de escena, y no se sabe qué pasó después de la conversación con Jesús. Pero cuando Jesús es objeto de acusaciones, Nicodemo toma partido por él, exigiendo oírlo también, según al acusado, según la ley dice, pero él tiene derecho a ser oído. Es decir, ahí se los pone, ¿no? Que también tú eres uno de estos, le dicen, ¿no? Es decir, Nicodemo se expone ya a un riesgo social, y Arimatea es el que le pide al Pilato el cuerpo de Jesús, y aquí pone su vida en juego ante la autoridad romana. Así que con esto, San Juan, el evangelista, quiere mostrar a los lectores también, con estos ejemplos, claro, sacados de la realidad, por supuesto, porque es tanto lo que se puede decir de Jesús, tanto lo que vivieron, que cada uno tiene que enfocar, este es el tema, algo en especial. Y él lo que está enfocando en especial es declararse por Jesús, dar testimonio de Jesús, sin tener en cuenta la vida, la posición que se tenga, nada. Esto es muy actual, porque ahora viene el momento de por quién te decides. Estamos viéndolo. ¿Qué camino tomar moralmente, bajo todo punto de vista? Lo que es Cristo, lo que significa Cristo, sus enseñanzas, su doctrina, todo. Es decir, callar porque no es políticamente correcto, ahora es así suave, después será porque te censuran y demás, porque no vas a poder decir nada, porque te van a decir que estás en contra de esto, de aquello, ¿no? O estar con Cristo. Por eso, así como José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos de Jesús, pero en secreto, encuentran el valor de tomar partido por su fe cuando se trata de ello. Otra identificación, también modelo de creyente, de aquel que no tiene miedo en exponer, en confesar a Cristo, es el ciego nacimiento, el capítulo 9 de San Juan. Porque no solo obtiene de Jesús la vista, sino que paso a paso también logra la fe en Jesús. A diferencia de sus padres, cuando les preguntan, ¿no?,
y ya él es grande, él puede decir, y no se arriesgan a decir nada, él se declara públicamente a favor de Jesús, es decir, a pesar de una decisión de los judíos, es decir, las autoridades judías de Jerusalén, de excluir de la sinagoga a aquel que se confesara en favor de Jesús, que está en ese mismo capítulo 9, lo dice. Es decir, su confesión lleva también poco después a su exclusión. Lo aparta, pero no tiene miedo. ¿Y cómo lo hizo? Tú no sabes nada. ¿Qué nos viene a enseñar a nosotros? Yo no sé, ustedes saben, pero yo lo único que sé es que antes no veía, ahora veo. Así tan claro. Bueno. Y también lo vemos a Tomás cuando hace su último viaje a Jerusalén, que va a ir a la muerte. Todos sabían el riesgo que había y le dice a los demás discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Y está Pedro que los negará 3 veces, pero después le renueva su amor y oye de Jesús que él lo iba a llevar a donde no querría. Y luego Juan mismo, el discípulo amado, que como la madre de Jesús sigue a su maestro hasta el pie de la cruz. Las mujeres, María Magdalena, la primera de todas, que van al sepulcro. También antes estaba Lázaro, sus hermanas, las hermanas, que acogen a Jesús incluso en el momento de su mayor amenaza. Poco después, claro, será condenado a muerte. Y Jesús exige de sus discípulos esa disponibilidad de seguirlo a donde quiera que él vaya. Donde él esté, allí también deben estar sus discípulos. Y como él, deben estar preparados a caer en la tierra como grano de trigo que muere y da fruto. Les enseña así que hay que estar dispuestos, Juan, a través de todo ese evangelio, a la última consecuencia, ¿no? Si es necesario, a morir por Cristo, por la verdad. Las fuentes. Bueno, se dice, entre otros, en distintas escuelas, que Juan usa los sinópticos muy libremente, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y en distintas partes. La tradición del Bautista, algunos milagros, la curación del hijo del funcionario real, la multiplicación de los panes, la exigencia de un signo, todo eso está ahí. No sabemos si son fuentes que las tomó directamente de ahí o cómo, porque aquí estamos siempre en tema de las conjeturas, ¿no? Ahora, no hay ningún escrito del Nuevo Testamento mejor atestiguado que el Evangelio de Juan. Hasta el siglo II se remontan al menos 2 papiros. Se discute la datación exacta, ¿no? Se lo dice que, bueno, que está hacia el año 100, no, pero es anterior seguramente. Seguramente que lo hemos comentado, el hecho de la arqueología, ¿no? Sobre aquel alfa y omega encontrado en el cuadrado mágico, nada menos que en Pompeya, ¿no? Que había sido destruido por el Vesubio, así que se sabe que ya era conocido, por lo menos en forma oral, ¿no? Antes de esa fecha. Y el carácter canónico también es indiscutible. Desde que hay listas de evangelios, ahí también está siempre el de Juan. Y el texto que es más antiguo es el llamado canon muratoriano, de Muratori, ¿no? Se data hacia el año 200. Así que en las primeras listas detalladas de los escritos de la Nueva Alianza, el Evangelio de Juan tiene desde el comienzo un puesto evidente. Y a ellas pertenece un llamado Decretum Damasi, es decir, del Papa Dámaso, que es del año 382, en relación con un concilio romano bajo este Papa, ¿no? Donde ahí se ponen cuáles son los libros canónicos, y ahí está el de Juan. Y un posterior concilio de Cartago, del año 397, dispone por su parte un canon de libros sagrados, y entre ellos están los 4 evangelios, ese que ya venía de antes, ¿no? Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo.